Lecturas de la quinta semana del tiempo ordinario, martes 6 de febrero de 2024. Dios nos invita a cumplir las tradiciones de la Iglesia. Jesús nos enseña que debemos respetar esas tradiciones, no la de los hombres. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23, 27 al 30. En aquellos días, Salomón se puso en pie ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel. Extendió las manos al cielo y dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos, que caminan ante ti de todo corazón. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor, Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que declaraste: allí estará mi nombre. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar. Escucha tú, desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito:
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El Señor ha cumplido su palabra. Había dos promesas de Dios a David. La primera decía que su hijo construiría el templo. La segunda, que sus descendientes guardarían el trono de Israel. Siempre habrá uno de tus hijos para servirme. Salomón recuerda a Yahvé sus promesas. En realidad, no ha entendido hasta dónde llega la generosidad de Dios. Salomón piensa que Dios mantendrá a los descendientes de David, mientras éstos sean fieles. Yahvé había dicho: los castigaré, pero pase lo que pase, no les retiraré mi favor. Vale la pena notar cómo Dios, siendo el Dios invisible y el creador del universo, quiere estar de alguna manera en cierto lugar, Jerusalén, y al lado de ciertos hombres, los descendientes de David. Esta continuidad de un centro visible se da ahora en la Iglesia. El reino de Dios es algo universal. Sin embargo, la Iglesia se relaciona con Cristo por una serie bien definida de hombres, los obispos y el Papa. La oración de Salomón, en su primera parte, es una confirmación de la casa davídica. La segunda parte de esa oración es una súplica a favor de quienes iban al templo a implorar justicia, perdón en el exilio, el fin de la sequía o las calamidades y la protección en la guerra. Una tercera parte menciona una bendición al pueblo, la consagración y los holocaustos. El contenido nos remonta al post-exílico, cuando el templo era el único espacio de oración. La tradición y las tradiciones. Ningún grupo, ni siquiera la Iglesia, puede mantenerse si no tiene sus tradiciones y costumbres. Pero esas tradiciones, por buenas que sean, son cosas de hombres. Por ejemplo, la manera de celebrar la misa, las fiestas y novenas, y otras cosas por el estilo. Lo que han hecho un papa o un obispo o la comunidad cristiana en tiempos anteriores. Otro papa u otro obispo o la comunidad cristiana pueden cambiarlo ahora, porque estas cosas van cambiando. Comprendemos que no son lo más importante de la religión. Hay algo esencial que no cambia, es la enseñanza de Dios. ¿Dónde la encontramos? En la Biblia, en las enseñanzas de Jesús. Pero hay una manera de comprender a Jesús que es propia de los apóstoles. Es la que llamamos la tradición de los apóstoles. Y la Iglesia, fundada por los apóstoles, guarda esta tradición
o sea, este espíritu propio de ellos. No confundamos, pues, las tradiciones de los católicos y la tradición de la Iglesia. Lo malo es que muchas veces no hacemos ningún empeño para entrar en el espíritu y la tradición de la Iglesia, y por el contrario, nos aferramos ciegamente a tradiciones anticuadas o malas. ¿Por qué ahora tantos cristianos se escandalizan cuando la Iglesia se libera de los ritos anticuados? ¿Por qué les viene tanto odio cuando los sacerdotes y los cristianos más abiertos dejan a un lado los moldes tradicionales? Jesús nos indica el motivo. Se aferran a sus ritos porque son incapaces de creer. Su religión exterior es un reemplazo de la fe auténtica que no tienen. Se aferran a sus ideas, a sus posiciones tradicionales, en lo político y lo cultural, en lo social, porque es lo único que tienen, y si lo perdieran, hasta Dios no sería nada para ellos. Jesús distingue entre la palabra de Dios y las tradiciones humanas, y denuncia que muchas de estas se hacen pasar por determinaciones divinas. Así, un voto, Corbán, nombrado solamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículo 11, por el cual las personas consagraban sus bienes a Dios entregándolos al templo, justificaba la falta de solidaridad con los padres exigidas por el Decálogo. Jesús denuncia la hipocresía de ese gesto y los intereses que hay detrás de él, pues así los sacerdotes acababan enriqueciéndose. Para preservar las tradiciones, esa práctica superficial e injusta creaba nuevas formas de explotación de la fe del pueblo. La teología de la prosperidad, que tanto en boga se ha dado a conocer en distintos grupos no católicos, incluso en algunos católicos, es un ejemplo directo de esto que acabamos de mencionar. Jesús manda prestar atención al corazón. Las motivaciones que surgen de él darán base a una nueva convivencia entre las personas. Es lo que los discípulos deben entender si quieren ser guías del pueblo formado en la justicia que predica Jesús. Gracias, Señor de la vida, porque nos alimentas a diario con tu presencia. Danos, Padre, la fuerza necesaria para cambiar este mundo, empezando por cambiar nuestro corazón, cambiando nuestras vidas, lo que tú deseas que cambie. Haznos pobres y servidores, desprendidos y dispuestos a compartir, para que nadie pase necesidades. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.